Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 8 de la Eredivisie de Países Bajos, el Emmen de Miguel Araujo, Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez igualó como local sin goles ante el Heerenveen. Tanto Sánchez como Pacheco estuvieron en el banco suplentes, pero solo Empache ingresó al campo de juego a los 86 minutos, donde apenas pudo tocarla en 6 ocasiones, aunque pudo meter un buen pase a su compañero en ofensiva. Lastimosamente, la jugada acabó en nada. Se ve un leve progreso en el ex Sporting Cristal, pero no mucho más que eso. Mientras que el defensa nacional fue titular, jugó todo el encuentro, cumpliendo una buena actuación, bloqueando disparos, despejando el peligro de su área, ganando en varios duelos individuales, aunque no pasó demasiado el ataque como lo suele hacer. Y encima de todo, los suyos desperdiciaron las pocas llegadas claras al arco rival, por lo que no pasaron de un magro empate a 0. Con este resultado, el equipo rojiblanco sigue en la zona de descenso con 5 unidades y la próxima fecha visitarán al Sparta Rotterdam el 8 de octubre, buscando su primera victoria en su vuelta a la primera división neerlandesa. Por la jornada 5 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al-Fateh de Cristian Cueva y Alex Valera le ganó como local por 3-0 al Aba. El atacante nacional no fue considerado para este duelo por decisión técnica, mientras que el volante nacional fue titular, jugó hasta los 72 minutos, cumpliendo una buena actuación, ya que mostró todo el chocolate peruano, donde bailó a un par de defensas contrarios, jugando detrás del delantero, habilitando a sus compañeros en ofensiva y metiendo una asistencia más en el año. Corrían apenas 5 minutos de juego cuando un pase medio dividido lo ganó Cueva, que hizo la gran ruleta de Zidane versión perucha para zafarse de la marca y dejar a Taufik Buhamait para que abra el marcador. De esta manera, Cueviña pone su segunda asistencia en la temporada que recién inició en Arabia Saudita, pero es la cuarta en lo que va el año con el Al-Fateh, y si le agregamos las 2 que tiene con la selección peruana, sin dudas sigue siendo el mejor 10 en el fútbol peruano, duela quien le duele. La cosa es que con Aladino intratable, donde tuvo más de una ocasión para poder marcar o seguir asistiendo, su equipo lo goleó con los tantos de Firas Albiricán y Ayman Al-Khalif. Con este resultado, el equipo verde azul es noveno con 6 unidades y la próxima fecha visitarán al Al Ittihad el 7 de octubre. Por la jornada 22 de la Liga Profesional de la Argentina, el Boca Juniors de Luis Advíncula y Carlos Zambrano le ganó por la mínima diferencia como local al Vélez Sarsfield. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, despejando el peligro de su área, interceptando balones, ganando el 88% de duelos individuales, tanto por arriba como por abajo, con la rudeza y dureza que le conocemos. Mientras que el lateral nacional también fue titular, también jugó los 90 minutos, cumpliendo otra buena actuación, aunque no tuvo demasiados duelos individuales, estuvo más en ataque que en defensa, aunque en ofensiva no finalizó bien las jugadas. Pero lo que ganó todas las luces del partido fue la falta criminal desde atrás de Francisco Ortega en contra de Advíncula, que le significó la roja al argentino y por centímetros no fue una lesión de gravedad para el peruano. Lo importante es que su equipo lo ganó con el tanto de Javier Morales, por lo que los Ceneices toman la punta del campeonato ante la caída del Atlético Tucumán con 42 unidades y la próxima fecha visitarán al Gimnasia de Grima de La Plata el 6 de octubre. Y vamos a revisar la jornada dominguera de los peruanos en Estados Unidos. Por la penúltima fecha de la Major League Soccer, el Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz perdió por la mínima diferencia en su visita al Sporting Kansas City. Como se los avisamos desde hace varios días atrás, el delantero nacional seguía recuperándose de su lesión en el tobillo, sufrida con la selección peruana, por lo que no pudo estar en este duelo decisivo que necesitaban ganar para mantener su mínima chance de clasificar a los playoffs del MLS. Lastimosamente, ese sueño se acabó con el tanto de Williams Agate, por lo que los de Washington
quedaron matemáticamente fuera de la postemporada estadounidense con 40 unidades a 5 puntos con solo una fecha por jugarse, por lo que el Sounders, por primera vez en sus 13 años de historia, no jugaron los playoffs. Por eso le pidieron por favorcito a Reynoso que libere a la Pulga de su partido contra El Salvador para este crucial duelo. Lastimosamente, ya sabemos cómo acabó esa historia. Una pena porque muy probablemente Ruidíaz no juega oficialmente hasta el próximo año. Pasamos a la otra cara de la moneda, ya que el New York City de Alexander Callens le ganó por 2-1 al Orlando City de Pedro Galese y Wilder Cartagena, mientras que la muñeca Cartagena estuvo en el banco suplentes, pero no ingresó en todo el partido. El golero nacional fue titular, cumpliendo una decente actuación, ya que no tuvo las espectaculares atajadas que le conocemos. Por abajo no pudo salir en limpio y casi siempre la reventó hacia el medio. Hemos visto mejores partidos del Pulpo, pero el que sí lo hizo bien fue el defensa central, que esta vez jugó como lateral por izquierda. Por eso es que se le vio más en ataque que en defensa. Por eso anotó otro gol más. Corrían los 66 minutos cuando ya lo perdían con el gol de Facundo Torres. Es allí que una descolgada de Talles Magno mandó un centro arrastrón que se le pasó a todos los del Orlando para que Callens marque su tercer gol consecutivo con los neoyorquinos, y esto no es casualidad, ya que siempre espera al segundo balón o el rebote o viene agazapadito por detrás. Si no, revisen todos sus goles y prácticamente son un calco de este. Bien por el peruano, que marca su sexto gol en el año con el New York City, aunque a sus 30 años, bien complicado que emigre a una liga europea o cosa parecida. Así que seguiremos viéndolo en el equipo celeste. Volviendo al encuentro, el partido lo ganarían los ciudadanos con el tanto de Talles Magno, que fue la figura del encuentro, por lo que los de la Gran Manzana clasifican a los playoffs con 52 unidades, mientras que los Leones Púrpuras aún deberán pelear en la penúltima fecha, donde visitarán al Inter de Miami en el Derby de la Florida el 5 de octubre. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Kike Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, Cristian Ugarte, Javier Sánchez Corro, y un saludo especial a nuestros miembros Máster, Sebastián Simpión, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!